Hay bastantes formas de aproximarse a la resurrección. Una de ellas, ¿verdad?, es describir lo que los evangelios nos dicen, como lo que acabamos de leer ahí en Mateo, como los evangelios relatan este hecho tremendo, este hecho trascendental en la historia humana. Pero yo hoy quiero tomar una aproximación un poco diferente y quiero invitarles a abrir sus Biblias o prenderlas, como sea, en Mateo capítulo 28. Mateo 28. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que la glorificación, es decir, cuando seamos completamente transformados según la imagen del Salvador, según la imagen de Jesucristo, es la meta de nuestra salvación. Hacia allá nos dirigimos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y una vez que seamos glorificados, la obra salvadora de Dios estará consumada, habrá concluido. ¿Qué resta después de eso? La gloria eterna. Una vez que pasemos de la tribulación al triunfo, donde Dios enjugará cada lágrima de nuestro dolor, no quedará nada más que hacer excepto, como dice la respuesta primera al Catecismo Menor de Westminster, glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. Pero el fin aún no ha llegado. Si bien se han salvado millones de personas y millones aún están esperando escuchar el mensaje salvador de Jesucristo. Por lo tanto, Dios todavía quiere salvar personas por gracia. Dios todavía quiere salvar personas por medio de la fe para su gloria. El Señor no ha terminado de reunir esta gran multitud que un día adorará delante del trono. De hecho, Jesús profetizó que el mensaje de salvación será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y como el fin aún no ha llegado, el mensaje de salvación aún debe ser predicado, aún debe ser anunciado. ¿Y a quién le corresponde eso? A los cristianos, a aquellos que decimos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y fíjense que lo último que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo fue que difundieran estas buenas nuevas, estas buenas noticias, este evangelio por todo el mundo. Los discípulos se habían ido a encontrar con Jesús a la cima de un monte en Galilea. Y las palabras que acabamos de leer son famosas. Estas famosas palabras se conocen como la Gran Comisión. La misión de Dios, ¿cuál es? Salvar a un pueblo para su gloria. Nuestra comisión, la misión entonces que compartimos con Dios, es llevar el mensaje de salvación por todo el mundo. Ahora, una característica de esta gran comisión es la repetición cuádruple de las palabras todo, todas, todo o toda. Fíjese, Jesús afirma tener aquí toda la autoridad. Sus discípulos serán de todas las naciones. Se les enseñará a estos discípulos a obedecer todas las cosas. Y Jesús promete estar con nosotros todos los días. Entonces,
al tomar esta pista estructural que nos concede el Evangelio de Mateo aquí en la parte final, descubrimos que el mensaje de salvación es enviado ¿por quién? Por una autoridad universal. El mensaje del Evangelio también es destinado a una audiencia universal. El Evangelio exige una obediencia universal y viene también con una promesa de la presencia universal de Jesús. Por lo tanto, el tema de hoy es el siguiente: comisionados por el Salvador resucitado. Comisionados por el Salvador resucitado. Y vamos entonces a la primera verdad que nos presenta este texto, es decir, una autoridad universal. Fíjense en el verso 18, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros sabemos que la autoridad es poder más el derecho de usarlo. Y Jesús tiene ambos. Tiene poder y tiene el derecho de ejercer ese poder. Él tiene poder, ¿por qué? Porque Él es divino, Él es Dios. Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. Por lo tanto, al ser Dios, Jesús es omnipotente. Él tiene todo el poder. Pero también Él tiene el derecho de usar este poder. ¿Por qué? Porque lo ha recibido del Padre. Era el recibido del Padre toda autoridad. Por eso Jesús describió su autoridad universal como algo que le ha sido dado. Dice: toda autoridad me ha sido dada. Por su resurrección de entre los muertos, que incluye su ascensión y el hecho de que Él esté centrado en el trono, como nos dice Pablo en Romanos 1, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Y Jesús entonces tiene toda la autoridad. Pero ¿dónde nos podemos preguntar? ¿En qué lugar? El mundo parece ser de otros. El mundo parece ser de los poderosos. El mundo parece ser de los influyentes. Incluso algunos pueden pensar, el mundo parece ser de los políticos. Pero Jesús dice en primer lugar que Él tiene autoridad en el cielo. Él tiene autoridad en el cielo. Y esta es una de las afirmaciones más contundentes, más fuertes de la deidad de Jesús. ¿Quién tiene autoridad en el cielo? Solo Dios. Y Jesús está diciendo aquí que Él tiene toda autoridad en el cielo. Él afirma tener autoridad divina sobre los ángeles y sobre todos los santos que están en la gloria. De hecho, la Biblia nos enseña en Efesios 1 que Dios lo resucitó a Jesús, ¿verdad?, de entre los muertos, y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado. No solo en esta edad, sino también en la venidera. Jesús tiene toda autoridad en el cielo. Y para tener esta autoridad celestial, tanto ahora como siempre, Jesús obviamente tiene que ser Dios. Y Él es Dios. Pero Jesús nos dice acá que Él no solamente tiene autoridad en el cielo, Él también tiene autoridad en la tierra. Fíjense cuán importante es esto, porque las deidades paganas, por lo general, tenían un poder limitado a cierta región, tenían un poder limitado por la geografía. Por eso había el dios de tal lugar, el dios de este otro lugar, el dios de aquí, el dios de allá. Pero el Señor Jesús, Él es Señor sobre todas las naciones, sobre todos los lugares, sobre toda la superficie de la tierra. Por eso el salmista nos dice en el Salmo 135, el Señor ha hecho todo lo que ha querido en los cielos y en la tierra. Él es el Señor absoluto. La autoridad ilimitada de Jesucristo se extiende de polo a polo y se extiende de mar a mar. Él es el Señor sobre toda la tierra. Y esta autoridad universal, pues en esta autoridad universal,
donde la iglesia comprende esta comisión global que tiene. Jesús ha enviado el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre todo el mundo. La razón por la cual el cristianismo es una religión mundial es porque Jesús tiene derecho a ordenarle a todas las personas que viven sobre la tierra a que lo sirvan, porque Él es Señor de los cielos y en la tierra. Ahora, el hecho de que Jesús tenga toda la autoridad no significa que Él gobierne por la fuerza. La forma en que ejerce su autoridad es simplemente, según lo que vemos aquí, enviando su mensaje, enviando el evangelio, enviando el mensaje de salvación. Por lo tanto, el cristianismo jamás debe usarse como una excusa para la tiranía. No funciona así. No es ese el camino. Por lo tanto, el cristianismo avanza, ojo, por persuasión, no por coerción. Avanzamos por convencer a las personas de que este realmente es el mensaje de Dios para ellos. Es el mensaje de salvación para ellos. No los obligamos por la fuerza a creer en Jesús, sino que los persuadimos, los convencemos. Les hacemos usar la mente que Dios mismo les ha dado para que entiendan que en ningún otro hay salvación excepto en Jesucristo. Tenemos entonces, en primer lugar, una autoridad universal. En segundo lugar, el texto nos habla de una audiencia universal. Una audiencia universal. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Nosotros sabemos que durante muchos años el Dios de Israel, estaba salvando ¿a quiénes? A los judíos. Comenzando con Abraham, Dios había llamado a una familia para que fuera un pueblo especial, el pueblo de Dios. De hecho, convirtió a esa pequeña familia en una gran nación. Los liberó del cautiverio, los estableció como un reino y luego los rescató del exilio. Sin embargo, a pesar de todo este favor que disfrutaba Israel, la misión de Dios siempre ha sido y siempre será salvar al mundo. Salvar al mundo. Porque, como dice Isaías, hasta el extremo de la tierra, hasta lo último de la tierra, será la salvación. De hecho, Dios le había prometido a Abraham, ¿qué cosa? En ti serían benditas todas las familias de la tierra. Todas, sin excepción. Entonces, el plan salvífico de Dios era para todo el género humano, no solo para el pueblo de Israel. E incluso cuando el pueblo de Israel cantaba alabanzas por su salvación, ellos anhelaban aquel día en que contarían, como dice el Salmo 96, entre las naciones su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. Y finalmente, ¿qué hizo Dios? Él envió a Jesucristo para ser, ¿qué cosa? El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Y por su muerte y resurrección, Jesús hizo todo lo necesario para salvar a las naciones por su gracia. Y ahora todo lo que resta a las naciones es que reciban la salvación por medio de la fe. Que crean que Jesús es el Salvador. Que lo abracen como el Señor. Y que se rindan, obviamente, a Él. Ahora, la forma en que Dios pretende completar esta misión universal es a través de su iglesia. A través de su iglesia. Uno podría haber esperado que Jesús nos dijera lo que Él pretendía hacer con su autoridad universal. Pero ¿qué sucede en cambio? Nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y sobre la base de su autoridad, ¿qué hace Él? Nos autoriza a llevar el mensaje de la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Nuestra gran comisión es la extensión de la misión global de Cristo, de salvar a las naciones
para su gloria. Ahora, lo que se supone que nosotros debemos hacer con las naciones, como nos dice el texto, es discipularlas. Discipularlas. De los 4 verbos principales en esta gran comisión, uno es un imperativo, es decir, una orden, y el resto son participios. El imperativo central, ¿cuál es? Hacer discípulos. Y los otros participios son ir, oyendo, bautizando, enseñando. Todos esos están relacionados con el discipulado. Entonces, la orden principal para la iglesia, ¿cuál es? Hacer discípulos. Y notemos que Jesús, ojo, no les dijo a sus discípulos qué debían hacer. Él no les dijo que predicaran el evangelio. No les dijo que ganaran adeptos. No les dijo que hicieran campañas evangelísticas. No les dijo que fueran a tocar de puerta en puerta. Tampoco les dijo que siguieran determinado método de evangelización. Ni siquiera les dijo que compartieran el mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque esas cosas por sí mismas no cumplen la gran comisión. Ninguna de esas cosas por sí mismas cumplen la gran comisión. No estamos llamados a registrar decisiones. Una persona tomó una decisión por Cristo, registro. Otra persona tomó su decisión por Cristo, lo registro. No estamos llamados a eso. Estamos llamados ¿a qué? A hacer discípulos. A hacer discípulos. Hay más en la salvación que venir a Cristo. Hay una vida de completa obediencia a Él que se debe vivir. Lo que Jesús quiere no son simplemente conversos. Jesús quiere seguidores. Él quiere discípulos. Por eso nos encargó a nosotros, a su iglesia, que hiciéramos discípulos. La Gran Comisión entonces llama a los cristianos a reproducirse por el poder del Espíritu Santo. Y un cristiano entonces debe ayudar a un pecador a aprender cómo debe seguir a Cristo a través de ¿qué? Del estudio de la Escritura, a través de la oración y también respondiendo a las inquietudes que tenga ese incrédulo acerca de qué se trata la vida cristiana. Y ese nuevo cristiano, a su vez, debe ayudar a otro pecador a comprender todo esto nuevamente y así sucesivamente. Todo el plan de Jesús registrado aquí depende de qué cosa? De la multiplicación. Fíjense, si uno lee su Biblia con atención, especialmente los evangelios, se va a dar cuenta que es realmente sorprendente el hecho de que Jesús alcanzó muy poca gente. Muy poca gente. Jesús entonces nos llama, a nosotros sus discípulos, a ser ¿qué? Formadores de otros discípulos. Y este tipo de discipulado personal, amoroso, lleva tiempo. Y eso tal vez explica por qué es tan rara esta práctica en la vida de la iglesia. Porque todos los cristianos hoy en día viven sin tiempo. Nadie tiene tiempo para nada. Todos están cansados. Todos viven agotados. Es que tengo tanto trabajo. Como si fueran las únicas personas en el mundo que trabajan. Nadie tiene tiempo para discipular a otros. Nadie tiene tiempo para invertir su vida cuidando de otro, que necesita escuchar de Cristo, que necesita escuchar del Evangelio, que necesita saber de que en Jesús hay perdón y salvación. Ahora, esto no significa que el discipulado requiera amistades exclusivas. Solo me voy a relacionar con personas para discipularlas y nada más. De hecho, en algunos círculos cristianos el término discipulado ha llegado a significar un tipo de relación
en que un cristiano más maduro, un cristiano más experimentado se transforma en una especie de mentor o guía espiritual de un cristiano más inmaduro, de un recién convertido. Pero fíjense, cualquier relación que nos ayude a seguir a Cristo es parte de nuestro discipulado. Forma parte de esta obra de discipular a las naciones. Aunque algunas relaciones espirituales resultan más valiosas que otras, especialmente las relaciones de amistad entre cristianos, y entre cristianos más nuevos con otros más maduros, todo discípulo necesita tener una variedad de influencias en su vida para nutrirse bien. Ningún individuo puede hacer por nosotros lo que Jesús hizo por sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la fuente de vida espiritual. Por eso que nosotros necesitamos más de uno, con el cual relacionarnos, del cual aprender, con el cual caminar. Además, si nosotros nos fijamos, Jesús mismo llevó a cabo el discipulado en diferentes niveles. ¿Se acuerdan que tenía un grupo llamado los 12? Y dentro de ese grupo de los 12 había 3 más especiales: Pedro, Jacobo y Juan. Formaban el círculo más íntimo. Y además de los 12, nosotros sabemos que habían por lo menos 72 que Jesús envió a predicar. También sabemos que después que Él resucitó, había unos 500. Y así sucesivamente se fue multiplicando la cosa. Todo esto sugiere que aprender a seguir a Cristo implica varias maneras, varias formas de hacerlo. Por ejemplo, los pastores, nosotros discipulamos a las congregaciones enseñando y predicando. Esa es nuestra forma de discipular. Los presbíteros y diáconos y otros líderes de la iglesia hacen discípulos cuidando espiritualmente de las personas, brindándoles el apoyo que necesitan, la asistencia que necesitan. Los amigos se discipulan juntándose no solo para pasarlo bien, sino para leer la Biblia juntos, para orar juntos. Los maridos y las mujeres se discipulan los unos a los otros, orando la Biblia juntos, leyendo la Biblia juntos, orando el uno por el otro. Los padres discipulan a sus hijos leyéndoles las Escrituras, orando con ellos, enseñándoles los principios de la vida cristiana. En fin, fíjense, el discipulado forma parte de cualquier verdadera relación cristiana. No es algo especial, no es algo periférico, es algo esencial en nuestra vida cristiana. Tenemos entonces la autoridad universal, la audiencia universal. En tercer lugar, la obediencia universal. Como ya mencioné, la orden principal de Jesús para el cristiano, ¿cuál es? Hacer discípulos. Pero Jesús usó 3 participios para explicar cómo debe suceder, cómo se realiza este discipulado. El discipulado requiere ir, requiere bautizar y requiere enseñar. Son 3 cosas. Primero, hacer discípulos significa ir a todas las naciones. Ir a todas las naciones. Esta palabra, ¿verdad? Vayan. En nuestros textos dice vayan. Hay otro que dice id, ¿verdad? Pero en realidad mejor sería yendo a todas las naciones. Nos muestra que la salvación no se va a propagar por sí sola. ¿Depende de qué? Depende del pueblo de Dios, depende de la iglesia del Señor difundir el mensaje. Y eso significa llevarlo a todas las naciones. Debido a que esta palabrita vayan aparece primero al principio de todas las traducciones en español, a veces muchos piensan que la Gran Comisión significa ir a pueblos extranjeros, a otras naciones. Yo me acuerdo en mi adolescencia cómo en la iglesia, cuando se empezaba a hablar de la Gran Comisión, todos, absolutamente todos querían ir a África.
Era una cosa, pero impresionante. Pero, como ya lo he mencionado, el énfasis principal de Jesús está en hacer discípulos. Y esta proximidad del vayan con el hacer discípulos tiene una fuerza especial. O sea, la iglesia no solo está comisionada, sino que la iglesia ha sido mandada a ir por todo el mundo llevando el mensaje del Evangelio. Y si vamos a cumplir nuestra misión de evangelizar el mundo, no podemos esperar que las naciones vengan a nosotros. Nosotros debemos ir a las naciones. Debemos hacer lo que hicieron los pastores, ¿se acuerdan? Ahí en Belén, cuando se le aparecen los ángeles, ellos van finalmente donde está Jesús y nos dice Lucas que por donde pasaban le contaban a las personas lo que habían visto. Así debemos ser nosotros. Ahora, la palabra naciones aquí no se refiere a los países en sentido moderno, sino que es lo que los misiólogos, los expertos en misiones, llaman grupos de personas. Esas son las naciones, grupos de personas. La palabra griega en realidad es ethne, de donde nosotros derivamos nuestras palabras étnico o etnia, etc. Y se refiere a ¿qué? A agrupaciones culturales, a agrupaciones lingüísticas, que no necesariamente corresponden a un determinado territorio, a una determinada parte del mundo. Por lo tanto, ¿qué quiso decir Jesús aquí? Que el mensaje de la salvación es para cada grupo de personas en el mundo. Discipular a las naciones es llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas del mundo. Y en este sentido, fíjese, nuestra misiología, que es la teología de misiones más el evangelismo, ¿fluye de qué cosa? Fluye de nuestra escatología, de la doctrina de las últimas cosas. ¿Por qué digo esto? Dado que Dios ha prometido glorificar a una multitud de toda nación, tribu, lengua, pueblo, nosotros debemos hacer discípulos de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Entonces eso es lo primero, ir a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, hacer discípulos significa bautizar. Bautizar. Excepto circunstancias inusuales, el bautismo es importantísimo, es esencial para la salvación. ¿Qué quiero decir con eso? No estoy diciendo que el bautismo salva. Quiero que me entiendan. De todos los lugares en el Nuevo Testamento, en la única parte donde son mencionadas las tres personas de la Trinidad es aquí. Y está en conexión con el bautismo. Somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, eso ya es fundamental, eso es importantísimo. Nosotros recibimos esta gran comisión de ir por el mundo con el mensaje del Evangelio. ¿Y eso qué implica? A aquellos que reciban el mensaje van a ser bautizados, van a recibir el signo y sello del pacto para que ellos puedan decir, soy del Señor, pertenezco al Señor. Jesús murió por mí. De hecho, cuando vemos que el bautismo es esencial para el discipulado, nos damos cuenta entonces que el discipular es un trabajo que le corresponde a la iglesia, porque solo en la iglesia donde nosotros bautizamos. No se bautiza en cualquier parte. Los creyentes no se andan bautizando por allí. Vamos a un río, te voy a bautizar. No sucede así. Se bautiza en la iglesia, en el contexto de la iglesia, y se bautiza, como dicen nuestros símbolos de la fe, por parte de un ministro de la palabra autorizado. ¿Por qué? Porque los ministros son los administradores de los misterios, los sacramentos de Dios. Eso nos dice la Escritura. Por lo tanto, hacer discípulos implica entonces bautizarlos. Pero hay algo más. Hacer discípulos significa enseñar. Enseñar. Jesús dice literalmente, enséñeles a que guarden
todo lo que les he mandado. Todo lo que les he mandado. Fíjense, el mensaje de la salvación exige esta obediencia universal, una obediencia a todo lo que Jesús ordenó. Los discípulos necesitan que se les enseñe, por ejemplo, acerca de la doctrina del pecado, que somos completamente depravados, que no hay forma de que Dios nos acepte así tal como somos, que necesitamos de la sangre de Jesucristo, que necesitamos de su sacrificio, que realmente estamos condenados, que realmente somos malos. A los discípulos también se les necesita enseñar las doctrinas de la gracia, es decir, que somos salvos a través de la obra redentora de Jesucristo, que hemos sido reconciliados por Cristo a través de la cruz. También necesitan aprender que deben vivir en santidad, deben alejarse del pecado y deben amar la justicia. En fin. Pero ojo, todo este mensaje de la salvación es solo el comienzo. Hay mucho más que necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una forma de vida completamente diferente. Seguramente te ha pasado. Has tenido algún dilema, no sabes qué hacer. ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo abordo esta situación? Como no sabes qué haces, voy a preguntarle a mi pastor. Te va y le preguntas al pastor. El pastor a veces, por la gracia de Dios, puede darte un buen consejo. Otras veces te deja exactamente igual. Y otras veces te deja peor. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el discipulado implica aprender y aprender. No podemos parar de aprender. Necesitamos toda una vida para ser a un cristiano completo, a una cristiana completa. Esto tiene entonces muchas implicaciones prácticas que por razón del tiempo no vamos a tratar hoy. Tenemos entonces una autoridad universal, una audiencia universal, una obediencia universal. Y lo último es la promesa de la presencia universal de Jesús. Fíjense que Jesús dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es como termina esta gran comisión que Jesús le da a su iglesia. Esta promesa de la presencia universal de Cristo da una clara indicación de que el mandato para hacer discípulos no era solamente para los apóstoles, sino para cada uno de nosotros que afirma ser cristiano. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Una promesa que, ya lo dije, no se restringe a los apóstoles porque ellos no vivieron hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, la gran comisión es para la iglesia hoy. Es para nosotros los cristianos hoy. Y fíjense, es una promesa perpetua. Jesús dice literalmente, estaré con ustedes todos los días, sin excepción, en cada instante. Ahí estaré con ustedes. Día tras día Él estará con nosotros todo el día. Pero también es una promesa personal. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Por lo tanto, cuando compartas el Evangelio, piensa, ¿quién está conmigo? Está Jesús, el Rey, el Señor. Y por lo mismo, si te rechazan, no te están rechazando a ti. Están rechazando al Rey, a Jesús. El Cristo que nos salva y con quien estamos unidos por la fe, se compromete a acompañarnos mientras llevamos el mensaje de salvación por todo el mundo. Cristo nos ha dado esta promesa de su presencia eterna. Y la forma de hacerlo es enviando su Espíritu. ¿Se acuerdan lo que se les dijo a los discípulos después, a los apóstoles? Pero recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el poder del Espíritu nosotros vamos por todo el mundo anunciando la
salvación. Y Jesús nos da esta promesa para que tengamos confianza en que la gran comisión se va a cumplir. No hay un solo escogido del Señor que no oirá el Evangelio y creerá en él. Esa es una seguridad tremenda. Esa es una motivación tremenda. Pero también es un privilegio. ¿A qué me refiero? ¿Quién es el medio para que esos escogidos escuchen de Cristo y crean en él? Yo soy el medio. Así como soy. Con dificultad para hablar, vergonzoso, muchas veces un desastre. Pero yo soy ese medio. ¿Qué tengo que hacer? Abrir mi boca y decir, Jesús es el Rey. Jesús es Señor. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Todos los días nos encontramos con personas que aún no han recibido el mensaje de salvación. Incluso algunos que ni siquiera lo han escuchado. No saben que hay una salvación que se ofrece por la gracia. No saben de Jesús. No saben que la salvación se recibe por la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Y como resultado están perdidos en el pecado y están condenados. Y la única forma de que esas personas van a encontrar al Salvador es obviamente escuchando el mensaje de salvación. Queridos, es el mensaje más grande que existe. ¿Cuántos de ustedes a veces esperan ansiosamente por una noticia? Hoy fue una entrevista de trabajo. Estoy esperando ansiosamente que me digan, fue contratado. O están esperando la noticia que le digan, estamos embarazados. O están esperando la noticia de que la cirugía resultó un éxito. Está sano. Esperamos muchas noticias. Y a diario recibimos muchas noticias. La gran mayoría no son muy buenas. Pero nosotros tenemos la gran noticia. La gran noticia. Jesús vino. Murió nuestra muerte. Pero al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos. Se sentó en el trono. Y vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer para siempre el reino. Esa es la mejor noticia que alguien podría oír. Ahora la gran pregunta es, ¿la vas a compartir? ¿La vas a compartir? Oremos. Te agradecemos, Padre, por nuestro Señor Jesús, quien ha resucitado entre los muertos.